Pues bienvenidos todos al ciclo de Más allá de la pandemia que hemos hecho desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cantabria. Muchísimas gracias a todos. Al final sois 33 por el momento para uniros a este primer webinario. Hoy tenemos a Raquel Ibáñez, que nos va a hablar sobre el jabón y ese extraño proceso químico detrás de él. Es catedrática de la Universidad, del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria. Es responsable del grupo Ingenierías de Procesos Sostenibles y además es subdirectora de la Escuela de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, donde imparte estudios de grado y de máster en Ingeniería Química. Su investigación se basa en el desarrollo y aplicación de procesos de separación por membranas. Concretamente son unas membranas de bajo gradiente eléctrico y con estas membranas ha conseguido recuperar proteínas, la lactoferrina de la leche que me contaban estos días, sales inorgánicas o incluso la recuperación de energía que está contenida en diferencias de corrientes de diferente salinidad. Y bueno, pues hoy, como decía, nos va a hablar de los jabones, eso que estamos oyendo mucho estos días, pero bueno, sabemos la química que hay detrás de eso. Pues Raquel, todo tuyo. Y bueno, cualquiera que tenga cualquier pregunta puede ponerlas en el chat o bueno, o al final, pues si al final no somos mucho y nos resulta muy caótico, ponerlo abrir la cámara o el micrófono y preguntar lo que quiera, que Raquel está dispuesta a responder. Bueno, Bueno, pues se hará lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Unidad de Cultura Científica, Beatriz, por invitarnos a participar en esta nueva actividad, ¿no?, de la Unidad de Cultura Científica. Que también demuestra cómo hay que adaptarse, ¿no?, a las circunstancias y sacar un poco lo bueno o lo aprovechable de cada una de las circunstancias. Y también muchas gracias a todos los que habéis querido participar en el webinar. He visto muchos nombres de personas que seguramente pueden aportar bastante más incluso de lo que yo pueda aportar. Por lo tanto, creo que es un lugar de reunión para que podamos intercambiar, ¿no?, intercambiar preguntas, intercambiar cualquier tipo de cuestión. Yo, por mi parte, pues nos comentó Beatriz, bueno, la idea un poco de este rato no era ver una presentación de alguien que se ha preparado un tema, sino era más bien una serie de intercambio, y por lo tanto yo la presentación que tengo son pequeños cachitos que responden a algunas preguntas que, bueno, uno pensando pues cuáles pueden ser las preguntas que haya en este ambiente pueden realizarse. A veces en este tipo de foros pues cuesta un poco arrancar, por lo tanto pues yo me he hecho las preguntas y las respuestas. Así que si tenéis preguntas y coinciden con las que yo... Igual hay alguien que está haciendo un poco de ruido. Si tenéis preguntas y si nadie se anima, pues me empiezo yo haciendo las preguntas, que para eso me he hecho las respuestas. Vale. Voy a admitir, como tengo que hacer también labores de admisión, voy a admitir a... no sé si hay algún comentario de alguien, alguna pregunta. ¿Ves? Y si no, pues, como os decía, yo puedo empezar un poco introduciendo un poco el tema que veníamos a hablar hoy. ¿Por qué entiendo yo que a la Unidad de Cultura Científica creyó que era interesante hablar del jabón en esta actividad de webinars? Y la verdad es que es verdad que en las noticias que vamos oyendo en los últimos meses, muchas guardan relación con que el jabón y la higiene salva vidas. Desde, por ejemplo, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde, bueno, pues
esta es simplemente una guía que me ha pasado mi marido, que es médico, ¿no? Una guía para hacer formulaciones para la limpieza de manos. Arriba vemos que el objetivo es salvar vidas, lavarse las manos, salva vidas. Este es un artículo, por ejemplo, en una revista científica, también del ámbito médico, que es muy nuevo porque está en prensa todavía, pero decía una cosa muy curiosa, que es que si se hace, estos investigadores lo que han hecho es mirar, utilizar las keywords, las palabras clave, lavarse las manos, en donde van apareciendo, y eso les ayuda, puede ayudar a predecir la velocidad de cómo se estaba transmitiendo el COVID en diferentes naciones, ¿no? O sea, el interés por el lavado de manos nos iba señalando cómo avanzaba el tema del COVID. La BBC, por ejemplo, pues también habla del coronavirus. ¿Qué hace el jabón al virus causante del COVID-19? En periódicos más locales podemos ver que el jabón era un arma muy eficaz contra el coronavirus. O esta que me gustó especialmente, bueno, pues contra el coronavirus, jabón, por ejemplo, de Karité. Es decir, que sí que hemos podido ver en diferentes medios y de diferente naturaleza, del ámbito científico, del ámbito de la divulgación, del ámbito técnico, la relación entre el jabón y la actual pandemia, ¿no? Luego, la pregunta un poco es ¿qué es en realidad un jabón? ¿no? ¿Qué es un jabón? No sé si alguien tiene, bueno, sí, ya sé que muchos tenéis la respuesta, porque hay mucha gente aquí que he visto que es del área, del ámbito y que puede conocer, pero también igual hay gente que no conoce la respuesta. Yo creo que esa es la principal razón por la que estamos hoy aquí, aparte de de la noticia o de la información de que el jabón es como la poción mágica de Asterix, es un arma poderosa contra los patógenos. La realidad es que el jabón no es más que un producto químico. Y la palabra producto en química significa que es algo que se deriva de otros productos o de otras sustancias, que son los reactivos, que necesita para producirse, para elaborarse, seguir unas pautas, o sea, una reacción con unas condiciones, y necesita desarrollarse en unos equipos apropiados, por ejemplo, unos reactores. Eso es desde el punto de vista de un químico o de un ingeniero químico, porque el químico estaría más centrado simplemente en la reacción. El ingeniero incluye también cómo podemos llevar a cabo esa reacción. Y es esa química la que nos permite elaborar y tener este producto que después en manos normalmente de otro tipo de profesionales, de los médicos, de los virólogos, de los biólogos, pues se puede convertir en una excelente herramienta contra algunos microorganismos patógenos. Bueno, bueno, yo no quiero hacer una presentación, lo que pasa es que, Beatriz, tampoco veo muy bien el chat, no sé si alguien ha hecho una pregunta o ha hecho un comentario, no sé cómo, pero si alguien tiene algo, por favor, pues que levante el micrófono y hable, porque sí que lo que habíamos comentado es que no queríamos hacer una presentación al uso. Bueno, yo os comento entonces que desde el punto de vista del ingeniero químico, para obtener ese jabón, que es un producto, necesito unos reactivos. Y esos reactivos son de dos naturalezas. Por un lado, un producto que denominamos una grasa o un aceite,
pero que para un químico es una molécula orgánica que contiene un tipo de enlace que se denomina éster. Eso es para nosotros esta parte de aquí. Y también denominamos un producto, y también necesitamos, perdón, un producto que es una base fuerte y es una molécula inorgánica. Y normalmente en la composición tradicional de un jabón, pues puede ser o bien el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio. Y ya veis que su aspecto pues, es totalmente diferente. Es una molécula, es una sustancia inorgánica, mientras que el otro reactivo que necesitamos es un producto orgánico, de características muy diferentes. ¿Vale? Y cómo reaccionan, esta reacción tiene un nombre, que es el de reacción de saponificación. Y en ella nuestra grasa o nuestro aceite y nuestra molécula inorgánica, nuestra base, forman esta sal, que es el jabón, y también desprenden glicerina, que es un trialcohol, ¿vale? De hecho, la grasa, este éster, está formado también por una reacción entre una molécula de un alcohol y una molécula de un ácido graso. Después, preparando la idea de que alguien tenga más interés en conocer esta reacción y qué es un alcohol y qué es un ácido graso, como os he dicho, como está estructurada en base a preguntas y respuestas, pues si alguien lo pregunta también podemos verlo un poquito más, con un poquito más de atención, cómo es el alcohol inicialmente, cómo es el ácido graso inicialmente y cuál es la reacción por la que se unen y forman un éster, que tiene este enlace de aquí. ¿Vale? Luego hay unas reacciones, hay un tipo de reacciones anteriores entre alcoholes y ácidos y nos dan estas grasas o aceites. Y después, con esta reacción de saponificación, producimos esta sal, que es la sal de un ácido graso y un sodio o un potasio, que es nuestro jabón. ¿Vale? Esto es de manera concreta y de manera muy simplificada, cómo es la reacción de saponificación. Y el producto, que es lo que nos interesa, es esta molécula, que es una molécula, esta es una representación de una molécula de jabón. ¿Y qué es lo interesante de esta molécula? Pues que esta molécula tiene dos partes. Una parte que es una cadena más o menos larga en función del ácido y de la grasa que hayamos utilizado, pero que suele estar entre los 12, los 24 átomos de carbono y que es una parte que es apolar y lipofílica. ¿Qué quiere decir eso para los que no lo sepan? Pues que es afín a las grasas, que repele el agua, que es afín a los disolventes orgánicos, precisamente porque es no polar. Y una cabeza, que es donde está nuestro extremo carboxílico y nuestro catión, que es hidrofílica, con una polaridad, con unas características similares a las del agua. Es decir, es que por una parte puede llevarse bien con las grasas, con los aceites, con las moléculas orgánicas, y por otra parte puede llevarse bien con el agua. Y esta es la característica, esta es la estructura que le dota
a el jabón de sus propiedades. Es decir, las características químicas, las características de polaridad, de afinidad con aceites o de afinidad con agua, son las que le van a permitir después tener esas características o hacer esa capacidad de eliminar los microorganismos que hacen que salga en el periódico. Pero el secreto está en su estructura química. Vale, esa era la primera pregunta, que era ¿qué es un jabón como molécula? Y era la primera pregunta que yo tenía preparada, pensando que, bueno, que podía ser una de las primeras preguntas, ¿no? Yo no sé, Beatriz, si tú estás viendo el chat, por si acaso hay alguien que está diciendo algo. Sí estoy siguiendo el chat y bueno, de momento yo he preguntado si alguien tiene alguna pregunta que lo diga por el chat y bueno, yo las puedo ir recopilando. De momento, mira, tenemos una pregunta. Esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo actúa sobre los microorganismos? Vale, pues muy bien, vamos a por ella. Estamos preparados para todo. Nos pasamos la parte de cómo. Entonces, ¿cómo explicamos la acción de los jabones? Bueno, también he visto que hay por aquí, por el chat, gente bastante experta. Yo soy química, no soy bióloga, y intentaré llevármelo a mi terreno, ¿no? El papel de los jabones para eliminar los microorganismos son dos. El principal es el de limpieza, el de arrastre. Los microorganismos, los patógenos, y por ejemplo en el caso del microorganismo que ahora nos está interesando a todos, el coronavirus, cuando se deposita, por ejemplo, sobre nuestra piel, lo podemos eliminar por arrastre, porque el jabón lo que hace, esa parte lipofílica que tiene el jabón, lo que hace es acercarse a la grasa, acercarse a la suciedad, que normalmente tiene una parte orgánica, y envolverla, formar lo que se llaman micelas. Entonces, digamos que por un lado atrapa esas partículas orgánicas y por su zona afín al agua es capaz de arrastrar, de permitir que el agua arrastre esta micela. Es decir, que la primera forma que tiene de ayudar a eliminar los microorganismos es por arrastre. Es por arrastre, es una cosa totalmente que todavía no entra con la biología, ¿no? Simplemente es envolverla y con la parte que es hidrofílica arrastrarse con el agua, no separarse del agua, no quedar flotando sobre el agua, sino permitir que el agua lleve. Vale, esa es la primera parte. Tienen una segunda parte de actividad, los jabones, que es que pueden actuar directamente sobre las bacterias o los virus. ¿Cómo? Pues sobre las bacterias con un mecanismo que se denomina lisis celular, que es la ruptura de la membrana de las bacterias que recubre la célula. La lisis se puede realizar a través de muchos procesos. No es algo que solo hagan los jabones. Hay muchas formas de extraer los componentes internos de las membranas, pero uno de ellos es el que pueden hacer los jabones. Todas las células están envueltas en una membrana de fosfolípidos, y esa es la palabra clave. Los lípidos son grasas, son moléculas orgánicas, están formados de grasas,
en los que se intercalan proteínas. Y lo que hacen en cierta medida los jabones y en mayor medida los detergentes son capaces de solubilizar las proteínas, por lo tanto, digamos que están corrompiendo esa membrana, se están llevando parte de esa membrana, interrumpen las interacciones entre las moléculas que forman la membrana y de esa manera, al romper la membrana que envuelve toda la célula, pues la célula, digamos, se desparrama, ¿no? La célula pierde su ser. Con los virus, que son más sencillos, también cuentan con una envoltura vírica. Y esa envoltura está formada también por moléculas orgánicas como glucoproteínas y envueltas en una capa también de lípidos, que son, otra vez volvemos al quid de la cuestión, que son moléculas grasas. Entonces, esta envoltura, por ejemplo, se degrada subiendo la temperatura o se degrada también por la acción de disolución que hacen los jabones o los disolventes de esa parte grasa que tiene esa envoltura. Es decir, que lo que hacen es disolver algunos de los tipos de moléculas que están en las envolturas o en las membranas de las células y las desnaturalizan y por lo tanto lo que está en el interior pues deja de estar defendido y se corrompe, ¿vale? Yo he rescatado, a ver si yo he rescatado, por ejemplo, un pequeño artículo en el que explicaba esto mismo, pero centrado en el caso que nos está interesando ahora, que es el del coronavirus. Y lo comento, y como hay gente en el webinar que he visto que es especialista en la materia, seguramente pues lo podrá corregir y mejorar, ¿no? Entonces, en el caso concreto del coronavirus, como hemos comentado antes como cualquier o la mayoría de los virus, el coronavirus está envuelto en una capa de grasa, una capa lipídica que protege su interior. Y en el interior lo más valioso que tienen pues es el material genético, ¿no? Vale, y en esa capa también hay aquí que parecen unos alfileres o unos clavos, se insertan unas proteínas que son las que le ayudan al virus a infectar las células humanas. Bueno, cuando el virus está en nuestra mano, no penetra nuestra piel, pero sí pueden permanecer ahí esperando la oportunidad para entrar al cuerpo por otros lugares más vulnerables, como las mucosas, etc. Bien, en ese momento, si nosotros nos lavamos las manos, el jabón lo que hace, aquí tenemos estas partículas de estas moléculas de jabón, otra vez en la que lo que resaltamos es esta doble estructura, por un lado hidrófoba y por otro lado hidrófila, que por su parte hidrófoba, o lo que es lo mismo, lipofílica, se conecta con la capa de grasa, la rompe, la disuelve, la disgrega y hace que las proteínas que estaban ahí bien asentadas, bien amarradas, y otros fragmentos sean arrastrados por el mismo agua. Hemos roto al virus, le hemos quitado su capacidad de infectar, de reproducirse, y además con el agua nos lo podemos arrastrar. Vale, entonces solo queda que el agua pues se lleve los restos. Y bueno, pues termina diciendo, bueno, hace 20 segundos era un virus que teníamos en la mano, era una terrible amenaza. Ahora, simplemente con este gesto, pues hemos contribuido a eliminarlo en una manera notable. Esta es un poquito, de una manera muy simple,
sin meternos en aspectos que los biólogos saben contar con mucha mayor exactitud, la forma en que el jabón interactúa con la capa o con la envoltura de los virus y inactiva su capacidad para infectarnos. Raquel, a raíz de todo esto han surgido varias preguntas. Te voy diciendo. ¿Qué tipo de jabones son más eficaces contra los patógenos como el COVID? Y bueno, y complementando esta pregunta, Rafael también nos pregunta, ¿hay diferencias si se utiliza grasa vegetal o animal? Vale. A ver, para hacer los jabones se utilizan, bueno, hay una pregunta que no ha surgido y que a mí se me ha escapado así un poco. Hay una diferencia entre entre un jabón y un detergente, y también hay una diferencia no solo en su composición química, sino también, digamos, en su poder para realizar este tipo de desinfección. Pero eso, eso iba un poco hablando a la segunda de las preguntas. Sí, en la segunda de las preguntas una pregunta, por ejemplo, yo creo que es en el sentido en el que va, era ¿qué tipos de jabones hay? ¿Qué tipos de jabones podemos ver ahora mismo en el mercado, ¿no? Pues sí que hay diferencia, no solo en el tipo de grasa, que podemos ver también qué tipos de grasa son las más habituales, por ejemplo, sino también hay diferencia, por ejemplo, en función de si utilizamos, antes hemos dicho que podemos trabajar con sales de sodio o sales de potasio. Cuando utilizamos sales de sodio, obtenemos jabones que se denominan jabones duros, que son la mayoría de los jabones que utilizamos para lavar la ropa o para el lavado de cosas que no somos nosotros. Sin embargo, los jabones de afeitar, las cremas jabonosas, la pasta de dientes, pues suelen utilizar sales de potasio, ¿vale? También hay diferencia entre aquellos jabones que son jabones, digamos, neutros, en los cuales su mayor potencial es la acción de arrastre. Antes hemos dicho que el jabón actuaba de dos maneras, arrastrando las partículas, arrastrando la suciedad sobre la que se puede depositar el virus o arrastrando al mismo virus, y una capacidad para destruir las membranas o los envoltorios. Y esa acción antimicrobiana en un jabón neutro es la que es, llega hasta un nivel. Cuando se quiere que un jabón tenga una acción mayor antimicrobiana, entonces esos jabones contienen ciertos agentes antisépticos. ¿Qué significa eso? Moléculas, compuestos que tienen una mayor capacidad de oxidar, disolver o por algún mecanismo químico, por algún mecanismo, corromper alguna de las partes que forman la estructura de ese virus, de esa bacteria, y por lo tanto o bien matarlo o bien hacerle no capaz de infectar, ¿vale? Y por último, y eso responde un poquito más a tu pregunta, el tipo de grasa, y a veces el tipo de grasa no sé la palabra ahora, el tipo de grasa conlleva el origen del jabón, también tienen diferentes propiedades. Y yo había puesto aquí algunos jabones tipo que son famosos, por ejemplo,
como los jabones de Castilla, que los jabones de Castilla se realizaban utilizando exclusivamente aceite de oliva. Por ejemplo, el jabón de Alepo es un jabón que combina aceite de oliva y aceite de laurel, y tiene el aceite de laurel tiene componentes que le dan una mayor capacidad antiséptica, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que el jabón de Alepo pues mataría más bichos de alguna manera que el jabón de Castilla. El jabón de karité se hace con una manteca que es sólida. Eso viene un poco a tu pregunta. Esta es la manteca de karité, no es un aceite, es sólido. Luego, que se haga con una grasa con una grasa sólida, con un aceite líquido, bueno, pues tampoco es tan relevante. Ahí se hacen con las materias primas que uno conlleva. O el aceite de Marsella, que actualmente pues viene del aceite de oliva, pero originariamente tenía una mayor mezcla de aceite. Y una cosa un poco curiosa para los que no estén habituados a hablar este tipo de sustancias, el hecho de que hablemos de que un jabón está hecho solamente a partir de aceite de oliva no implica ni significa que tenga un solo tipo de aceite. Por ejemplo, aceite oleico. El aceite de oliva tiene como fracción mayoritaria en sus aceites el oleico, pero tiene otros muchos tipos de aceite. Es decir, que ni tan siquiera decir que un jabón es de puro aceite de oliva y además de una aceituna determinada, nos determina que la composición de los aceites y de las grasas que conforman esa reacción de saponificación sea constante. O sea, sea un solo aceite o un solo tipo de grasas. Estos son solo algunos ejemplos y solo hace falta entrar un poco en internet para ver la cantidad de grasas o la cantidad de tipos de aceite a partir de los cuales se pueden generar jabones. La primera pregunta ya se me ha olvidado, ¿por qué he empezado por la segunda? La primera era qué tipo de jabones son más eficaces contra patógenos como el COVID. Ah, vale. Bien, entonces, bien. Sí, esa un poco, yo la había previsto, por ejemplo, una pregunta que, bueno, pensando un poco en lo que se oye ahora, hablamos jabones, soluciones antimicrobianas, y había previsto que igual podía haber una pregunta en relación a esto. Y entonces, una de las cosas que había comentado, o que tenía un poco en la cabeza, es decir, bueno, ¿qué tipos de jabones? Como he comentado antes, los jabones que usamos en casa o esos jabones que acabo de presentar, cuando uno se compra un jabón de Castilla, un jabón de Alepo, un jabón de Marsella, un jabón de tal, son jabones que se denominan jabones neutros. Vienen de una reacción, como hemos visto, de saponificación y no llevan mucho más que algún aroma o algún estabilizante, no llevan muchos más aditivos químicos, ¿vale? Y en ellos, como su función principal es la de arrastre y disolución de la materia orgánica, ¿vale? Jabones en los que queramos o necesitemos o se utilicen, por ejemplo, pues ya más en sanidad, o sea, que tengan agentes antisépticos. Bueno, pues se les puede añadir, son jabones ya que pueden tener, por ejemplo, yodo, o clorexidina, o algunos alcoholes como el isopropanol, el etanol, o algunos fenoles, como por ejemplo el triclosan. Y el triclosan lo he puesto porque después, si tengo o no tengo, da igual, alguna pregunta
sí que me gustaría desviar un poquito hacia este tipo de compuestos, por ejemplo el triclosan, que son compuestos en los que en nuestro departamento se ha trabajado porque tienen algunas, se añaden porque tienen propiedades interesantes, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden tener otras propiedades que no sean tan beneficiosas, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente, y por lo tanto también hay que desarrollar tecnologías y desarrollar mecanismos para poder utilizarlos con seguridad o, en su caso, para destruirlos cuando ya no son necesarios. Bueno, o también puede haber compuestos de amonio cuaternario, y lo que he señalado aquí es que todos estos o cada uno de estos compuestos tiene un mecanismo diferente o una forma diferente de atacar a esos microorganismos. No todos hacen lo mismo, o sea, no todos atacan a la pared celular, otros atacan a las membranas, otros desnaturalizan las proteínas, otros impiden la reproducción. Es decir, tienen diferentes, son moléculas que reaccionan, que oxidan o que sustituyen enlaces en diferentes tipos de moléculas que forman una bacteria o un virus. Y por lo tanto, tampoco son equivalentes a la hora de actuar sobre los mismos patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que unas son más efectivas sobre un tipo de microorganismos y otras son más efectivas sobre un tipo de microorganismos, y por eso tienen pues sus usos, digamos, orientados hacia los casos en los que son más efectivos. Bueno, por eso unos se usan pues para atención primaria, otros para, bueno, pues para diferentes sitios. Es decir, que respondiendo a la pregunta, cuando queremos aumentar la capacidad antimicrobiana o antiséptica de un jabón, no son ya los jabones neutros de uso doméstico, son jabones que en su composición incorporan moléculas que tienen una capacidad para reaccionar con las moléculas, con los diferentes tipos de moléculas o de estructuras orgánicas que conforman los microorganismos, y de alguna manera o destruirlos o inhabilitar su reproducción, que es la manera que tienen a veces de infectar, y se forman a partir de diferentes tipos o grupos de moléculas químicas. ¿Vale? Otra pregunta que nos surge por aquí. ¿Por qué recomiendan una duración de 20 segundos para lavarse las manos y sin embargo se recomienda lavar la ropa a 60 grados y con abundante detergente? A ver si desde la parte química nos puedes responder. Pues no lo sé. Desde la parte química, el mecanismo, o sea, 20 segundos es el tiempo mínimo para limpiar una superficie como es la de nuestras manos, con un grado de absorción o de adsorción en la superficie que es el que es, de las partículas o de los microorganismos. Y normalmente en este tipo de indicaciones provienen de mucha experiencia acumulada y muchos registros de cuánto es digamos, el nivel en el que se eliminan los microorganismos con diferentes tipos de jabones o de antisépticos y tiempo. Vale. También nosotros nos lavamos las manos pues normalmente con agua fría, ¿no? Pero antes también en una diapositiva hemos visto que la temperatura también es un agente, igual que una oxidación química. El aumento de temperatura también es un agente que destruye, que contribuye
a la destrucción de ciertos microorganismos. Cuando lavamos, ponemos una lavadora, si hacemos la extensión, por ejemplo, de la superficie de toda la ropa que tenemos ahí, nos sale una superficie muchísimo mayor, por ejemplo, que la de un par de manos, ¿no? Nos sale también una estructura en un tejido, si abrimos y lo vemos, pues son muchas fibras trenzadas. Imagínate que seríamos capaces de todas esas fibras ponerlas en superficie. Es decir, que con 20 segundos de lavado no llegamos a ningún sitio. No llegamos. Luego, seguramente si hiciéramos el ratio tiempo de lavado entre área de superficie, nos saldría más o menos. Y luego el aumento de temperatura es esto de seguridad. Cuando tenemos una ropa, un tejido, esto en el que ha tenido ciertos usos, pues bueno, es simplemente yo creo que es esto de seguridad, el contribuir por medio del poder químico del detergente, de la temperatura, y que también desnaturaliza los microorganismos, y lo del tiempo yo creo que es pura lógica. Imagínate 20 segundos en la lavadora, no se te ha llegado a mojar bien toda la ropa. Otra pregunta. ¿Los tan de moda geles hidroalcohólicos siguen el mismo proceso de producción que los jabones y son iguales de eficientes en la desinfección? Vale. Bueno, esa pregunta me la era preparada, ¿no? Entonces, para explicar la diferencia, pues lo que habíamos puesto, lo que yo había propuesto era, bueno, primero vemos los jabones, que es lo que veíamos aquí, y señalábamos bien señalado que el jabón principalmente tiene la misión de arrastrar, ¿vale? Y una misión secundaria de ser agente antiséptico, ¿vale? Vamos a ver qué les pasa a las soluciones alcohólicas. Las soluciones alcohólicas no tienen nada que ver en cuanto a la reacción que da lugar y a su composición con un jabón. Nada, no son nada. Son disoluciones de alcohol, normalmente el más habitual, el isopropílico o el etílico, o en concentraciones comprendidas entre el 60 y el 95%. Algunas otras, por ejemplo, son disoluciones de otros compuestos que ya no son alcoholes, pero que tienen su misma función, como el cloruro de benzoalcohilo, la clorhexidina otra vez, o el propio triclosan otra vez, ¿vale? Que vienen aquí. No hay grasa, por lo tanto, no envuelven, no hacen esa función que hacía el jabón, de hacerse amigo de la parte grasa, no tienen capacidad de limpieza ni de arrastre, no limpian, no tienen esa parte. Lo que son agentes antisépticos, es decir, el alcohol o el triclosan o la clorhexidina lo que hacen es desnaturalizar esas moléculas que forman parte de las envolturas o del interior de los microorganismos, tanto de los virus como de las membranas celulares de las bacterias. Vale, entonces, resumiendo, las diferencias entre el jabón y la solución alcohólica están tanto en su composición química como en su función principal, y también, de alguna manera, en los mecanismos para la destrucción de los microorganismos que utilizan. Por eso muchas veces lo que nos indican, bueno, y esto ya es meterme en cosas que no son las mías, que para antes de usar la solución hidroalcohólica es conveniente lavarse con jabón, porque si por lo que sea está excesivamente sucia la mano, todo eso no lo arrastras, no lo eliminas. Entonces el jabón limpia, la solución hidroalcohólica
no tiene esa función de arrastre, no tiene esa función de limpieza. Lo que sí tiene es una función de desnaturalización de las moléculas de los microorganismos, porque como hemos visto, pues son compuestos, pues, por ejemplo, peróxido de hidrógeno es uno de los mayores oxidantes de capacidad de oxidación y una de las formas de desnaturalizar moléculas orgánicas y sobre todo grasas o proteínas es a través de la oxidación, que es el mecanismo que aplican la mayoría de estas moléculas, de estos compuestos químicos. De momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima o si no, seguro que Raquel tenía alguna igual pendiente por ahí que te gustaría decir. De momento no tenemos. De momento no tenemos, están aburridos. Bueno, pues si de momento no tenemos, sí que, bueno, podemos comentar de alguna manera, bueno, pues porque, ¿cómo es eso? La cabra tira al monte, ¿no? Y aquí, pues a mí lo que me gusta de alguna manera es comentar también, bueno, esta reacción que hemos visto antes, de reacción de saponificación, realmente, cuando uno va a producir un jabón, requiere de algunas etapas. Lo que es en sí la reacción de saponificación, que hemos dicho antes que era la reacción entre un aceite y un alcohol para dar una grasa y después con una base para dar el éster, es un proceso que se realiza en los reactores, que además tienen una forma específica, son cónicos los reactores de saponificación tienen este diseño, porque para la buena mezcla, aparte de una agitación que no rompa las moléculas, se utiliza se inyecta vapor de agua. Entonces el vapor de agua entra por abajo, se agita. Es una reacción que es exotérmica. ¿Eso qué significa? Significa que libera calor. Y se hacen en estos reactores, que son procesos discontinuos y son reactores de mezcla perfecta. ¿Vale? Al final de normalmente unas 4 horas aproximadamente de reacción, lo que obtenemos es una mezcla de jabón, que es nuestro producto, una mezcla tiene glicerina, alcohol que se ha producido y un exceso de hidróxido normalmente, ¿vale? Y eso nos lleva, por eso quería comentarlo, porque la realidad al final de la química es más complicada, pero más bonita, casi que lo que es la simple reacción, ¿no? Ahora tengo que separar este jabón de estos otros compuestos. Y para eso, fijaros, se le añade cloruro de sodio a la mezcla. ¿Por qué? Porque el jabón es insoluble en agua salada y de esa manera el jabón asciende a la superficie, forma grumos, sube a la superficie porque es de menor densidad que la mezcla de hidróxido, cloruro de sodio, glicerina. ¿Vale? Con lo cual obtenemos en el reactor, en cabeza del reactor, una mezcla, o sea, un jabón, pero que todavía no es del todo puro. Está bastante purificado porque le hemos quitado, porque tenemos por cola el glicerol y el agua salada. Sin embargo, esto que hemos obtenido de esta primera reacción todavía no lo podemos vender, ¿no? No está suficientemente elaborado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Necesitamos una segunda etapa normalmente, para alcanzar una saponificación completa y eliminar el exceso de reactivos y subproductos. De esta etapa, de esta segunda saponificación, obtenemos ya un jabón más puro y
separado, somos capaces de obtener los restos que nos ha quedado de la sal anterior, de la glicerina y de la leche. Vale, ahora es cuando llega una etapa en la que hay que añadirle a este jabón, a esta base, los perfumes, los colorantes, en caso de que sea un jabón, como hemos dicho antes, neutro o un jabón tal, o le añadiríamos entonces aquí todas esas moléculas que hemos visto que le confieren mayores propiedades antisépticas, por ejemplo. El objetivo, pues, es obtener una pasta de jabón con las características deseadas. Normalmente, si estamos hablando de perfumería o de un jabón de uso habitual, pues lograr una textura homogénea, que no tenga gránulos. Si queremos un jabón con las propiedades que hemos dicho antes, antisépticas, pues también que tenga en su composición ese tipo de moléculas que hemos dicho antes que, que le daban un mayor carácter antiséptico. Y por último, ya si lo vamos a utilizar en forma de pastillas de jabón, necesitamos una etapa de moldeado en el que utilizaremos moldes y un enfriamiento lento. Y ahí tendremos ya el producto que vamos a vender, que es el de la pastilla de jabón. Luego, digamos que esta es la química central, la reacción que nos permite todo este proceso, pero todo el proceso de producción de un jabón, que aquí está comentado de una forma muy somera y hace referencia a la forma tradicional de producir los jabones, seguro que podemos encontrar muchas modificaciones, pues vemos que requiere de más etapas y requiere de más reactivos y de mayores incluye otras etapas, ¿vale? Bueno, Sí, simplemente que nos preguntan que cuánto puede tardar en realizarse el proceso completo hasta obtener una pastilla de jabón. Bueno, pues unas 8 horas, una cosa así, un poquito más. También depende del tipo de proceso. Si el proceso es un jabón artesanal, en el que podemos tener un secado, cuando hablamos aquí de un enfriamiento lento para ir eliminando la humedad de una manera homogénea, de una manera que nos vaya quedando una pastilla sin gránulos y con una textura fina, pues depende mucho de si estamos en un proceso tradicional, que lo dejamos en la ventana de casa, por ejemplo, en un extremo, o si tenemos un proceso ya estandarizado en el que tenemos secadores que mueven el aire por convención de una manera despacio, pero con un movimiento de aire seco que eso aumenta muchísimo, digamos, la velocidad con la que podemos hacer el proceso. En general, si estamos en procesos más automatizados, más estandarizados, que no son tan artesanales, el proceso va a ser bastante más rápido que si tenemos un proceso artesanal, el proceso va a ser más lento. Por eso, pues bueno, pues nos puede variar bastante. Bueno, de momento no tenemos ya ninguna pregunta más. Bueno, si alguien tiene algo que preguntar, si no, bueno, igual ya vamos cerrando, que ya hemos llegado a 1 hora. O Raquel, ¿tienes algo más que añadir? Que algo muy importante que quieras transmitir. Nos dicen por aquí que muchas gracias, que muy interesante, que interesantísimo. Bueno, pues simplemente, bueno, por eso que hay que decir que, no sé si tenemos 5 minutos más, sí que me gustaría comentar un poquito porque ciertamente, digamos, en lo que es en nuestro laboratorio, en la Universidad de Cantabria, al menos en nuestro departamento, no trabajamos directamente fabricando o estudiando los jabones, pero sí trabajamos en del desarrollo de tecnologías que
permiten también, cuando usamos estos jabones y nos lavamos las manos y hemos retirado, por ejemplo, y hemos conseguido retirar los microorganismos de nuestras manos, como hemos dicho antes, eso va por el agua. El jabón tiene la capacidad, esa, por su parte hidrofílica, de arrastrar con el agua. Y junto a esos microorganismos o esa suciedad que nos hemos quitado, ahí estamos lanzando también partes de ese jabón con sus componentes. Y cuando utilizamos componentes, como hemos dicho, como el triclosan, que se encuentra en la pasta de dientes o en muchas otras jabones o geles que utilizamos, estamos devolviendo a las aguas moléculas como esta que vemos aquí. Esta es la molécula de triclosan, que no tiene ningún buen aspecto. Ahí vemos con sus cloros, vamos. Esta molécula es muy efectiva, claro, cuando usamos una pasta de dientes que contiene triclosan, para eliminar la placa bacteriana de nuestros dientes. Pero luego esta molécula va por nuestro lavabo, va al agua residual. Y estas moléculas después tienen un impacto tanto en la salud humana como en el medio ambiente. De forma que están recogidas, o sea, su uso, aunque beneficioso, como hemos visto, está regulado. Están reguladas las cantidades máximas que pueden tener los jabones o las pastas de dientes o los detergentes para evitar que nos produzcan más problemas que las soluciones que nos dan. Bueno, aún así, este tipo de moléculas acaba en nuestras aguas. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de tecnologías que permitan eliminarlas de las aguas, de manera que no haya que limitar su uso. Podemos seguir teniendo de pasta de dientes con características antimicrobianas, podemos seguir teniendo jabones con características antimicrobianas, pero también tenemos que ser capaces de ofrecer a la sociedad cómo minimizar, evitar o solucionar algunos problemas derivados del uso de estas sustancias. Y en eso, en el desarrollo de ese tipo de tecnologías, es en las que, por ejemplo, trabajamos en la Universidad de Cantabria, por ejemplo, dentro de los grupos de investigación de nuestro departamento y es digamos, la contribución directa que realizamos a este tipo de sustancias, ya su mejor utilización en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta más por el momento. Así que bueno, yo creo que lo damos por finalizado. Esperemos que lo podamos haber grabado todo perfectamente para poder subirlo y quien se haya perdido alguna parte o no haya podido asistir hoy, pues también esté. Os voy a dejar en el chat una encuesta para que, bueno, para que nos digáis vuestra opinión y se pueda mejorar. A ver, no nos deja. A ver, no sé, igual tengo que... La tenéis al principio del chat. Al principio del chat tenéis un mensaje mío donde tenéis una encuesta. Si no, también, pues, si tengo vuestros correos, también os la enviaré. Bueno, te dicen que muchas gracias, excelente presentación, estupenda charla, así que enhorabuena, Raquel. Pues, espero que hayamos todo aprendido un poco más acerca de los jabones, ¿no? Hay mucho detrás. Hay mucho más que que se ha quedado un poquito, ¿no? Aspectos como contribuyen a disminuir la tensión superficial, que es la forma en que tienen de interaccionar. Bueno, pues algunas cosas, pero bueno, ahí no sé si se ve en pantalla mi correo electrónico o el Facebook del departamento, de manera que cualquiera que tenga alguna duda o comentario o incluso seguramente nos puedan aclarar o corregir cosas, pues estamos encantados, estoy encantada y todos nosotros estamos encantados en que contactéis.
Estupendo, entonces eso yo creo que les va a servir. Bueno, mañana continuamos con el ciclo de webinars. Tenemos a David Cantarero, que nos hablará sobre el equilibrio, el complejo equilibrio entre la economía y la salud en estos tiempos de pandemia. Y esos conceptos clave de economía que, bueno, que seguro que nos puede ayudar de todo lo que hemos estado y que estamos oyendo estos días, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, espero que os podamos ver mañana para también continuar con este ciclo. Hasta luego, muchas gracias.